Es probable que hablar acerca de dinero sea uno de los asuntos más delicados que nosotros tenemos aquí en nuestro programa de Biblia Fácil. Sin embargo, no te asustes, toma asiento. Hoy vamos a hablar sobre dinero. Dinero. Anhelado dinero, soñado dinero, perseguido dinero. Cuando hablamos de dinero estamos hablando del mayor tiempo de nuestra vida que ocupamos para poder conseguir, para sobrevivir, para tener o para acumular, en fin. La Biblia habla mucho sobre dinero, mas hoy vamos a ver qué cosa es lo que Jesús enseñó sobre este tema. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y gracias allí por estar siempre siguiendo nuestra programación. Y como siempre quiero que tengas tu Biblia, porque aquí nosotros queremos que la Biblia pueda ser el fundamento de todas nuestras creencias, de todo lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que decimos. Si hay algo que no tiene un respaldo bíblico, entonces no tiene significancia. ¿Estás preparado? Yo estoy aquí con 5 personas que forman parte de esta temporada. Qué lindo es poder contar con su amistad. Ya sé que tengo familia en cada país, ¿verdad? Y qué bueno es que podamos dedicar este tiempo para no discutir asuntos o argumentos que creemos, sino lo que la Biblia dice, lo que la Biblia respalda. Por eso que nos estamos. Entonces yo primero quiero advertir a todos los amigos que siguen el programa, hoy no te voy a pedir dinero, ¿correcto? Porque probablemente ya escuchaste muchos programas de televisión y de radio pidiendo dinero. No. El objetivo de este programa es mostrar qué es lo que Jesús enseñó en relación sobre el dinero, ¿correcto? Entonces, vamos. Hay muchas personas que están como esta imagen, ¿verdad? ¿Y por qué no incluirnos a veces nosotros? ¿Qué cosas a veces uno no puede hacer por tener mayor estabilidad, un mejor trabajo, por tener más dinero? Muchas cosas. Enriquecerse o enriquecer a otros parece que es el afán de cada día. Es por eso que cuando se habla de idolatría, la mayor idolatría no es la adoración o veneración a imágenes. La mayor idolatría es mental. ¿Qué cosa es idolatría? Todo aquello que te separa de Dios. ¿Correcto? Todo aquello que se pone entre tu relación con Dios. Puede ser un amigo, puede ser la familia, puede ser todo. Los estudios, el trabajo. Incluso las cosas buenas, si te separan de Dios, ya se convierte en un ídolo. Por ejemplo, ¿el trabajo es bueno o no? Es bendición. Pero cuando éste me separa de Dios, ya se convierte en un ídolo, porque está por encima de Dios. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el último versículo de su primera carta, tiene un consejo para todos. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y él no está pensando solo en la idolatría pagana, donde la gente hace esculturas para adorar. Él está hablando a la iglesia porque la mayor parte o la mayoría tiene ídolos mentales. Entonces, ¿quién puede ver un ídolo mental? Solo nosotros sabemos. Por eso es que todos somos pecadores, ¿correcto? Todos tenemos un ídolo mental. Y el ídolo más venerado, más adorado y más seguido en el mundo se llama dinero. Yo quedé impresionado cuando vi allí un dato, alguien hizo un estudio en un lugar, probablemente esto muestra solamente la realidad de un lugar, pero también muestra la realidad de la mayoría. Dice que el ser humano gasta 18 horas al día trabajando
pensando o haciendo algo que tenga relación con el dinero. 18. Incluso hasta cuando va a dormir está pensando en algo que tiene relación con el dinero. Nuestra vida parece que está alrededor de este Dios, ¿verdad? ¿En qué momento el dinero se convierte en Dios? Cuando nos separa de Dios, por supuesto, del verdadero Dios. Ahora, ¿el dinero es malo? No es malo. El dinero es bendición. Teniendo una buena administración del dinero, el dinero se convierte en bendición para la familia y para bendecir a los demás y para la predicación del Evangelio. ¿Correcto? Sin embargo, cuando el dinero está mal posesionado, se convierte en una maldición. La Biblia no condena el dinero, condena el amor al dinero. El amor que está por encima de Dios. ¿Cuál es el asunto en nuestra relación con dinero? Es que la mayoría de nosotros no tenemos educación financiera. Educación financiera es un tema poco hablado. No recibimos en casa. Hay algunos especialistas en educación financiera que guían, direccionan para poder manejar nuestras finanzas. La mayor parte de nuestros problemas financieros vienen por falta de educación financiera. ¿Dónde se aprende? En casa. En casa a veces la mamá dice, no tienes hijito, fía. ¿Verdad? Yo pago después. Uno crece y dice, no tengo fío. Y uno empieza uno crece con ciertas cosas que aprende desde casa, que tiene una mala administración con el dinero. Hay personas que tienen mucha riqueza, hoy les voy a mostrar con la Biblia, pero por su mala administración están en la miseria. ¿Correcto? Ahora, la Biblia nos habla de dinero y también de educación financiera. Es impresionante, habla de familia, de salud, de finanzas, de todos los aspectos que interesan al ser humano. Ahora, ¿cuánto el dinero está arraigado en el corazón? Eso va a depender de una sola pregunta. ¿Cuánto está dispuesto a dar? Eso es todo. Ese es el termómetro para medir cuánto me aferro a lo que tengo. ¿Tú te imaginas que la mayor parte de cosas lo hacemos por dinero? Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que hoy ponemos un cartel, o este sábado colocamos un cartel. Todo aquel que llega a la iglesia por este sábado va a tener un bono de $10 nada más. Vamos a colocarlo poco, ¿no? 10. ¿Cuánta gente iría por $10? Estoy hablando de 10. Imagínate si pongo 50, 500. ¿Correcto? Entonces, la gente iría, incluso los que no tienen interés. Y hay muchos que van a la iglesia, no por Dios, por interés. Alguien me escribió alguna vez al programa de la radio y me dice, pastor, yo voy a ir a la iglesia solo para que Dios me saque de la crisis. Le digo, no te vayas. Porque si tu motivación es financiero, Dios no es un banco. Correcto. Y hoy vamos a hablar cómo hoy hay tantas iglesias llenas, no por amor a Dios, sino por querer enriquecerse. Hablamos después. Muy bien, ¿qué educación financiera nos ofrece la Biblia? Mucho. Vamos rapidito a Proverbios. Quiero que todos me ayuden con los textos. ¿Está bien? Proverbios capítulo 13, versículo 23. Esto es impresionante. Proverbios, el libro de Proverbios de paso, tiene la mayor parte de consejos sobre finanzas. Proverbios capítulo 13, versículo 23. ¿Alguien tiene el texto? 13, 23. ¿Está? ¿Alguien tiene el texto allí? Por favor, Vicky, ¿qué dice? 13, 23. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Wow. Dice que hay pobres que están pobres por falta de juicio, porque tienen abundancia. Pero cuando tienen, lo despilfarran. Mira lo que dice Proverbios 21:20. Tomó el sabio 21:20 de Proverbios. Sí, es así. Tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo despilfarra, todo lo gasta. ¿Qué principio nos presenta la Biblia? Ahorra, centavo a centavo ahorra. ¿Dónde aprendemos eso? Con José. En los 7 años de abundancia, ahorra porque no sabes cuándo vienen los 7 años de escasez. Personas que tienen el hábito de ahorrar pequeñas cantidades, cuando viene algún imprevisto, saben que no se van a endeudar.
principio bíblico. ¿Esto es falta de fe en Dios? No. Esto es sabiduría para administrar. Vamos a Proverbios 13:7. Proverbios 13, es tremendo. Miren lo que dice el versículo 7. Hay quienes presumen ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pasan por pobreza y tienen muchas riquezas. Esto parece gracioso, pero este es un principio financiero. Porque hay personas que tienen un celular de 3 veces más de su sueldo. Pretenden, aparentan, correcto, lo que no tienen. ¿Cuál es un principio financiero? Vive tu realidad financiera, correcto. Nadie es más ni menos por tener. Pero el mundo nos ha enseñado esto. Pero esto es un principio financiero. Vive de acuerdo a tu realidad. Tercer principio financiero. Proverbios 22:7. Vamos al Proverbios capítulo 22. Estoy mostrando solamente algunos, hay muchos principios. El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. ¿Cuál es el principio? No te endeudes. Porque tú puedes tener todo lo que quieras con tarjeta de crédito, de un momento a otro, pero ya te hiciste esclavo, ¿correcto? No hipoteques tu futuro. Y Lucas 14:28 Jesús nos enseñó a hacer un presupuesto. Dice, ¿quién aquel que antes de levantar una torre, primero se sienta y ve todos los gastos? No sea que empieza a levantar la torre y a mitad se quede por falta de ¿qué? No hizo previsión. ¿Qué cosa nos está enseñando Jesús? Hazte un presupuesto. Antes de emprender algo, tiene que ser parte de tu vida. Entonces, la Biblia, solamente estoy mostrando 4 principios, pero en toda la Biblia encontramos muchos principios financieros que nos pueden ahorrar tanto dolor de cabeza, ¿verdad? Tantas cosas. Sin embargo, en la Biblia también encontramos que el dinero es el segundo tema más hablado por Jesús. ¿Cuál es el primer tema? El reino de los cielos. Todas las parábolas decía, el reino de los cielos es semejante. ¿Y saben cuál es el segundo tema? Dinero. ¿Por qué es tan importante el dinero? Lo colocaba Jesús, ya sea para comprar riquezas celestiales. O hay un texto, por ejemplo, Mateo 6, 19 y 20. Miren lo que Jesús dice en relación al dinero. Mateo capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. 6, 19 y 20. ¿Alguien quiere leer? Por favor, toma ahí el micrófono. Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Jesús aquí no está diciendo que es malo tener riquezas. Está diciendo que las riquezas, cuando ocupan un lugar por sobre lo celestial, se convierten en maldición. Miren, esto es una realidad. Tú puedes trabajar tanto, construir, llega un terremoto, todo lo que construiste se vino abajo. ¿Cuánto duró? Los minutos que duró el terremoto, ¿verdad? Tú puedes ganar tanto, esforzarte tanto, desgastar tu vida en algo, sales, hay un ladrón, te quita todo y se acabó todo. Entonces dice, todo lo que tú acumules en la tierra es temporal. Por eso te muestra un tesoro mayor. No está diciendo que aquí no te esfuerces por tener estabilidad. Está diciendo que tu prioridad sea aquello que nadie te va a quitar. Tesoros celestiales. Eso es lo que Jesús está diciendo. El dinero tiene su lugar, pero nunca por encima de Dios. Nunca por encima de la familia. Esto es cuestión de prioridades. ¿Dónde está colocado el dinero en nuestra vida? ¿Qué posición, qué lugar ocupa? De eso está hablando Jesús. Por eso es que en la Biblia hay un énfasis tremendo, no en ganancias materiales, porque se acaba, se pierde, se destruye, sino en aquello que nadie te puede quitar, en aquello que es eterno. Riquezas o tesoros celestiales. ¿Recuerdan ustedes que en la Biblia encontramos a 2 ricos? Uno, el joven rico, y el otro Zaqueo. Los 2 tenían dinero, pero los 2 colocaron el dinero en diferentes lugares. Cuando el joven rico se acercó a Jesús para decirle, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, vende todo lo que tienes. ¿Qué está diciendo? Despréndete de algo que te separa de mí. Él dijo, no, el dinero es más importante que Dios. Lo mismo personas hoy. No, yo no voy a la iglesia porque mi trabajo es más importante.
Yo no hago esto porque, correcto. Eso es el joven rico. Saqueo. Antes de que Jesús entre a su casa, el centro de atención de Saqueo, ¿dónde estaba? Dinero. Cuando Jesús entró en su casa y él aceptó a Jesús, su mayor tesoro ya no era el dinero. Era Jesús. Era solo cuestión de ¿qué? Prioridades. Entonces, más bien con el dinero empezó a dar, ¿verdad? A donar. Este está loco. Si antes quería todo para él, ahora quiere para los demás. Y él continuó siendo bendecido. Entonces, el asunto es, ¿qué lugar ocupa en la vida? Correcto. Ahora, nuestro corazón es egoísta y venimos ya manchados con egoísmo. Dos niños juegan, de pronto se pelean y nadie quiere que toque lo otro. Esto es mío. Y nosotros en la vida funcionamos así. Esto es mío, mi tierra. Tú ya viste ahí stickers en los carros con el sudor de mi frente, ¿verdad? Esto es producto de mi esfuerzo. Y nadie quita el valor de tu esfuerzo. Para tener cosas en la vida hay que esforzarse. Sin embargo, nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de nosotros mismos. Salmo 24:1 dice, de Jehová la tierra y su plenitud. Ageo 2:8 dice, mío es la plata y mío es el oro. Ni siquiera nosotros nos pertenecemos. Nosotros somos administradores de bienes ajenos. Colosenses 1:16 dice que todo lo que existe fue creado por Dios. Entonces, ¿de qué soy dueño? Yo soy administrador. ¿Cuál es el único problema cuando hablamos de dinero? Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Es un texto clave. Antiguo Testamento, Deuteronomio 8, 17 y 18. Dice así, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te dé el poder para tener riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hiciste hoy. No digas ni siquiera es por mi fuerza, porque quien te da la fuerza y la vida es Dios. Muy bien, ¿qué más? El problema de la mayoría está en lo siguiente. Voy a hablar dentro del mundo cristiano. Algunos no reconocen que Dios es el dueño de todo. ¿Cómo? Solamente aceptan a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Qué cosa es Señor? Dueño. Jesús, tú eres mi Salvador, quiero perdón, quiero esperanza, quiero paz, quiero todo. Es mi Salvador, Jesús me perdonó, aleluya, Jesús me perdonó. Está bien, Jesús es tu Salvador, pero no solo es tu Salvador, es tu Creador, es el dueño. Y cuando tú reconoces que Él es tu dueño, entonces en todo lo que poseas, tú vas a reconocerle a quién, a Él. Y una de las maneras como Dios nos ayuda a recordar que solamente somos administradores y no dueños, es a través de un sistema que se estableció en la Biblia, que se llama diezmos y ofrendas. Hoy voy a hablar de diezmos y ofrendas, y para muchos este es un tema muy polémico. Yo ya escuché tantas barbaridades sobre diezmos y ofrendas, ¿correcto? Por un lado predicado y por otro lado también que hablan sin fundamento. Tú ya escuchaste, por ejemplo, personas decir, bueno, los diezmos y las ofrendas solamente es para enriquecer a los pastores, mira cómo viven, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Hoy vamos a colocar cuál es lo que Dios colocó y cómo el hombre hoy también ha intentado distorsionar un plan que es de bendición para el hombre. ¿Cuál es el propósito de los diezmos y ofrendas? Es que nosotros podamos reconocer quién está en primer lugar en la vida. ¿Y por qué Dios? ¿Acaso Dios necesita dinero? No, si Él es el dueño de todo. ¿Por qué necesitaría el plata? Es solamente diezmar y ofrendar. Es un asunto de fe, de adoración, de madurez espiritual. Eso es todo, de relación. Ahora le voy a explicar, pero con base bíblica, por supuesto. ¿Qué cosa es un diezmo? Diezmo es la 10ª parte. Y esa 10ª parte fue establecida por Dios. Es decir, yo ya vi por ahí algunas iglesias dice, bueno, aquí no des el 10, da el 5, dice, con descuento. Hay otras que dicen, da tu diezmo por adelantado. Si das por adelantado, entonces te hacemos un descuento. Eso no es bíblico, queridos. Dios estableció, fue Dios. El hombre no puede manipular esto, ¿verdad? Una cantidad,
pero no va para Dios. No es que yo digo, Señor, aquí está mi diezmo, toma. Yo no necesito el dinero. Ese dinero que se conoce como diezmo tiene un solo propósito en la Biblia: la predicación del Evangelio. Y de esa manera el reino de Dios es expandido. ¿Correcto? ¿De qué manera? A través de los diezmos y ofrendas, porque a través de ello hay personas que se van a dedicar exclusivamente a predicar el Evangelio. Pero ahora vamos a conocer algunos asuntos más. Ahora, primera pregunta: ¿el diezmo es un asunto inventado o es un asunto bíblico? Eso es lo primero, ¿correcto? Vamos entonces a la Biblia. Pastor, en el Nuevo Testamento no encuentro que hay que diezmar. Vamos a ver qué cosa dijo Jesús. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice Jesús. Jesús era muy duro, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, hipócritas. Juan le dijo, generación de víboras. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ojo aquí. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa dice Jesús? Ustedes son hipócritas. Diezman de todo, pero se olvidaron del amor. ¿Cómo es eso? Ustedes son fieles en un área, pero han ignorado a los demás. No hay amor en sus vidas. Entonces, Jesús mismo condenó hasta los sacrificios que se hacían a Él sin amor. Que para Dios no sirve algo sin amor. Ahora Jesús dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Jesús está aprobando la devolución de diezmos? Sí. Vamos a otro texto. Llevemos la 10ª parte, devolución de diezmos y ofrendas. Coloca a Dios y al hombre en sus debidas posiciones. Creador, criatura, dador, receptor. Dios, mayordomo. ¿Qué es mayordomo? Cuidador, administrador. Entonces el diezmo Dios lo colocó para arrancar el egoísmo del corazón, para colocar el dinero en el lugar correcto y para colocar en su verdadera posición. Creador, criatura, dueño, administrador. Otro asunto más. Pastor, los diezmos ya terminaron porque solamente fue para los levitas. ¿Escucharon eso? Eso fue para el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Porque claro, los levitas, como no tenían heredad, tenían que vivir del diezmo. Entonces, como ya no tenemos levitas, ya no necesitamos dar diezmo. ¿Escucharon ustedes ese argumento? Vamos a la Biblia. ¿Quién dice que el diezmo fue instituido para los levitas? Miren lo que dice Génesis 14:20. Génesis 14:20. ¿Están ahí con el texto? Entonces, voy a leer desde el versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios del Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham entregó los diezmos de todo. ¿Habían levitas aquí? No. Los levitas aparecen mucho tiempo después. Es decir, la práctica del diezmo está desde la misma creación. Abraham, que es el padre de la fe, diezmó. Incluso encontramos a Jacob en el capítulo 28, versículo 22, cuando dice, todo lo que tú me bendijeres, yo diezmaré de todo. Ahí está, el diezmo de todo apartaré para ti. Entonces, presten atención aquí. El diezmo no se da para recibir, sino se da por lo que recibí. Si ustedes comprenden esto, van ahora a desenmascarar cómo muchas iglesias se abren
ilusionando falsamente a las personas y para enriquecerse con el dinero de tanta gente. Porque hay tantas iglesias que prometen así. Da todo para Dios y Dios te va a dar 100 veces más. Incluso toman textos bíblicos. Entonces la gente pobre da todo. Yo he visto gente que da casas, da carros, da todo, esperando. Es decir, ellos dan para recibir. Eso no es el diezmo. El diezmo es de lo que recibí, la 10ª parte, mi expresión de reconocimiento a Dios. Yo no hago negociación con Dios, Señor, te doy, tú me tienes que dar. Eso no existe en la Biblia. La Biblia existe de lo que yo recibo en gratitud y en reconocimiento y en adoración, es tuyo. Giselle. Una consulta. Ahora está muy de moda esto de la teología de la prosperidad. Exactamente. Y hay iglesias, por lo menos pero hay iglesias de todo lado con programas y he visto personas de que se sienten obligadas y dicen, he dado todo más y sí, mira, me está yendo bien en el negocio, me está yendo. Esto y eso yo creo que, o sea, ¿cómo explicar? ¿De dónde sale Gracias por colocar aquí. Ahora, lo primero que tenemos que establecer la diferencia. El diezmo, ¿por qué se da? ¿Para recibir o por lo recibido? Por lo recibido. ¿Correcto? Eso es el diezmo bíblico. Ahora, vamos a tocar de aquí a poco, Giselle, teología de la prosperidad. ¿En qué se basa? ¿Y por qué hay tanta gente llenando la iglesia no por amor a Dios, sino buscando dinero? ¿Correcto? Vamos a llegar ahí, pero gracias ahí por colocar la pregunta. Entonces, el diezmo tampoco es una donación. No. Donación es otra cosa. El diezmo es devolución. Dios lo estableció. Entonces, cuando yo reconozco que Él es mi Salvador y mi Señor, yo le devuelvo, yo no le estoy dando, no es donación. Las donaciones o la ofrenda, que es expresión de gratitud, es otro asunto que vamos a ver luego. ¿Está bien? Entonces, el diezmo está antes de los levitas, mucho antes. ¿Quién es el primero en la Biblia que encontramos como fiel diezmante? El padre de la fe. ¿Correcto? Y en el Nuevo Testamento encontramos que nosotros somos hijos de ese padre de la fe. Es que no veo la diferencia. Antes o después se está dando igual. Usted dice, el diezmo es por lo que yo recibí. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar el curso bíblico Las Enseñanzas de Jesús y es totalmente gratis. Escríbenos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp más 5512-98-100-1460. Vives en Sudamérica, recibirás el curso en formato físico, fuera de Sudamérica, formato digital. Pediremos tus datos para hacerte llegar el curso, pero vale la pena. Entonces, lo que tienes que hacer es solicitar ahora. Aquí están todos los temas que estamos desarrollando en esa temporada. Y gracias por estar allí. Antes de ir a la pausa, Silvia me hizo una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre dar a Jesús o dar a Dios igual, antes o después? Lo que pasa, recuerda que el diezmo es un asunto de reconocimiento a Dios por las bendiciones recibidas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo doy para recibir? Yo estoy haciendo una negociación con Dios. ¿Comprendes? Señor, yo te voy a dar 100 y yo quiero 1000.
Eso es negociación. Cuando Dios me da 100 y yo le devuelvo la 10ª parte, le digo, Señor, te estoy devolviendo porque tú me diste. Hay una diferencia. Ahora, ¿yo puedo dar de más a Dios como expresión de gratitud, como una ofrenda? Por supuesto. Pero no con la motivación de que yo te doy para recibir. Porque la mayor riqueza que menciona la Biblia no es material, es espiritual. Dios no quiere llenarnos de carros, de casa y de lujo, aunque nos va a dar en algún momento, si es que es su voluntad. Dios quiere vernos en el cielo. Y si para vernos en el cielo es necesario que seamos pobres para depender, la pobreza no es el plan de Dios, pero Él siempre nos sostendrá. Incluso la pobreza no es maldición. Para algunos es bendición porque es la manera como dependen siempre de Dios. ¿Estuvo dentro de su plan? No, porque Dios quiere bendecirnos y prosperarnos en todo. Pero ¿qué cosa es prosperidad en la Biblia? Es tener paz, perdón, salvación, es ser rico espiritual y es tener lo suficiente para vivir. ¿Correcto? No lo extravagante, lo suficiente. ¿Y por qué lo suficiente, Silvia? Porque todo se va a quedar. Nada vamos a llevar. Sí, una pregunta. En cuanto al diezmo lo tengo bien comprendido. Ahora, ofrenda, pactos serían, por ejemplo, lo que usted Silvia acaba de... Ajá. Ahora te voy a explicar qué cosa es diezmo y qué cosa es ofrenda o pacto. ¿Está bien? Muy bien. Primero terminamos aquí este asunto. El diezmo está establecido antes de los levitas, pero para algunos de nuestros amigos que puede estar preguntando por qué a los levitas se les fue dado los diezmos, aquí encontramos el propósito del diezmo. Comprendemos esto y voy a responder la teología de la prosperidad y también tu pregunta. ¿Va? Miren, número 18:21. He aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Presten atención. Cuando Moisés bajaba con las 2 tablas de piedra, con la ley de Dios, encontró que el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Todos estaban adorando, menos una tribu. ¿Cuál era? La de Leví. ¿Y qué cosa le dijo Dios a Moisés, Silvia? Yo los separo. Estos son separados. Porque a partir de allí, ellos se convierten en ministros exclusivos para administrar las cosas del tabernáculo, del santuario. Ellos armaban, desarmaban, dirigían la alabanza, dirigían la adoración. Todo el sistema de sacrificios, de adoración que tenía que ver con el templo, el santuario, estaba bajo la dirección de los levitas. Los levitas. Ellos, cuando llegaron a la tierra de Canaán, todos recibieron parte, ellos no. ¿Para qué van a recibir parte si su trabajo no era cultivar? Su trabajo era administrar en el templo. Entonces, ¿qué cosa dijo Dios? De todas las tribus, el diezmo va a llegar para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen. Ellos están dedicados exclusivamente a esto. Ahora imagínense, recibir la porción de 11 tribus. Pero era la manera como Dios los separó para ellos. Correcto. Dios les daba lo suficiente, no lo extravagante. Correcto. Ahora, fíjense una cosa. En Israel se daba incluso un segundo diezmo. Para los pobres, para las viudas. Ustedes escucharon, no, yo mi diezmo no doy a la iglesia. ¿Para qué voy a mantener ellos? Yo doy para los pobres y las viudas. Sí, los israelitas daban un segundo diezmo para los pobres y las viudas. Pero no dejaban de ser fieles a Dios. Ahí encontramos la diferencia. ¿Cuál es el problema entonces? ¿O cuál es el asunto? ¿Por qué los levitas recibían del diezmo? Porque eran responsables del servicio religioso. Pastor, el sistema de sacrificio se acabó. Ya no hay más levitas. Entonces se acabó el diezmo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿De qué está hablando?
el ministerio de los levitas ahora se traslada al grupo a quienes son escogidos o sirven voluntariamente a Dios, y voy a colocar una palabra, de manera exclusiva, es decir, su vida íntegra es el ministerio. Por eso es que los pastores están para atender a la iglesia, para predicar el evangelio, no para dedicarse a otros negocios. Porque para eso Dios los sostiene a través del diezmo. Entonces, estos levitas y estos ministros, dice que los que predican el evangelio, que viven el evangelio, su vida es predicar, expandir el reino, ¿correcto? Entonces, ellos no tienen otra entrada. ¿Y de dónde viene la idea de que, bueno, ahora yo aquí por predicar me tienes que pagar, pero aparte tengo mi negocio, tengo mis empresas? Querido, ahí estamos ya en problemas serios. Otro asunto que tenemos que comprender aquí. Entonces, la iglesia debe ser entregada, o el diezmo debe ser entregado en la iglesia exclusivamente para la predicación del evangelio. Y aquí voy a tomar un par de minutos para explicar un asunto muy importante. Toda iglesia tiene el deber de ser transparente con el uso de todos los donativos de cada donante. ¿Me están entendiendo? Hay iglesias que el pastor solo pide. Nadie sabe en qué se usa. ¿Cómo sé que se está usando para la predicación del evangelio? Entonces aquí yo no voy a tocar ninguna denominación, ninguna iglesia. Yo les voy a hablar lo que la iglesia adventista hace. Porque esa es la iglesia que yo conozco. ¿Cómo administra la iglesia adventista? Es una iglesia transparente. Ahora les voy a explicar. Todos los diezmos que llegan de todos los miembros de iglesia no van para el pastor. No van. Van para una tesorería. Y todas las tesorerías reúnen su dinero y se va a una administración. Y de esa administración, de allí se reparte un sueldo para cada pastor de manera equitativa. Nadie recibe más ni menos. El que tiene 50 miembros recibe igual que aquel que tiene 2,000. Y yo les voy a decir por qué hacemos eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos para entretener la iglesia. Hay algunas iglesias o algunos líderes que conozco que dicen, no, yo no voy a predicar del juicio. Se me va la iglesia y se me bajan los diezmos. Yo no voy a predicar de ley porque eso no es un mensaje popular. ¿Qué voy a hablar de eso? No, tengo miedo. Yo quiero cosas que entretengan a la gente. Que venga la gente, porque mientras más gente tengo, más dinero tengo. No estoy tocando nombres, pero eso es lo que una mayoría hace. Por eso es que nosotros como iglesia adventista predicamos la palabra de Dios como está, sin temor a que la gente lo acepte o rechace. ¿Están comprendiendo ese asunto? ¿Ah? Entonces nadie tiene más ni menos, tiene lo justo para vivir noblemente, no extravagante o con extravagancia. No estamos para comprar mansiones, lo último, no estamos para eso, porque tenemos lo que es necesario para vivir, no para hacernos millonarios. ¿Por qué? Porque el diezmo tiene que ser utilizado para la predicación del evangelio. ¿Quieren saber cómo se usa el diezmo? La iglesia adventista tiene misioneros incluso donde la religión es prohibida. ¿Cómo se sostienen esos hombres? A través de los diezmos. ¿Está cumpliéndose la predicación del evangelio? Sí. Otra cosa. Miren estos cursos. Es totalmente gratis, pero nosotros las imprentas no nos regalan. Entonces, un porcentaje de los diezmos se va para la predicación del evangelio. Elaboración de cursos bíblicos. ¿Cuánto cuesta para llegar? Nada. Entonces, ¿el diezmo se está ocupando en la predicación del evangelio? Sí. Los medios de comunicación, tener cámaras, tener personas como funcionarios que trabajan en radio, en televisión,
Es inversión. Parte de los diezmos y parte también de donaciones que nosotros pedimos, que conocemos como ángeles de esperanza, nos ayudan a solventar parte. Sin embargo, parte de los diezmos van para la predicación del evangelio a través de los medios de comunicación. Entonces, es una iglesia, estoy hablando de la que yo conozco, de la que yo pertenezco, seria en asunto de administración de diezmo. No es que llega uno y uno se enriquece y el otro no tiene. No. Es muy diferente. Ahora, cada año la iglesia recibe auditoría. Ustedes se dan cuenta la autoridad que tenemos para hablar sobre este asunto. Porque hay algunos que dicen, no, ustedes lo comen todo, ustedes se engordan. Es que ellos han visto otras y no conocen, ¿verdad? Porque en otros lugares se puede administrar de manera diferente. No estoy para juzgarlos. Sin embargo, estoy mostrando que nosotros en este asunto de diezmos y ofrendas, nosotros tenemos un control estricto para que se vaya a la predicación del evangelio, porque eso es lo que la Biblia enseña. Pastor, ¿y las ofrendas? Las ofrendas sirven para los gastos locales de la iglesia, proyectos locales de la iglesia, mantenimiento de la iglesia. Y el diezmo, predicación del evangelio. Y los pactos, ¿existen pactos específicos para con Dios? Por supuesto. Es la manera como yo adoro a Dios, no para recibir una demostración de gratitud a Dios por lo que tengo. Yo pacto, yo diezmo, yo ofrendo. Ahora, voy a tocar un asunto más sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy se abren infelizmente muchas iglesias para comercializar el evangelio, para vender la fe. ¿Saben qué cosa es lo triste? Ahí había una inscripción: se vende iglesia con tantos miembros. Encontré otro, por teléfono, hablando con Dios. Dios, ¿qué cosa quieres que diga la iglesia? ¿Qué quieres? ¿Plata? Sí, plata. Entonces todos tienen que dar plata. Queridos, y toman la Biblia para ofrecer o ilusionar de manera mentirosa, prometiendo prosperidad económica. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dios prospera económicamente? Por supuesto. ¿Y cuál es la manera como lo hace? Dándonos sabiduría para administrar los recursos que Dios nos da. Y si es su voluntad, Dios nos da más de lo que pedimos. Y si no, Él sabe por qué. Pero ¿de dónde viene la idea? ¿Quieres ser rico? Entonces tienes que dar todo. Ahora les voy a contar una historia que realmente me indigna. Ahora, la Biblia también muestra que debemos dar ofrendas a Dios, ¿verdad? Salmos 96:8 dice: dad a Jehová la honra de vida, traed ofrendas. Malaquías dice: robará el hombre a Dios. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya les expliqué. Entonces, si los diezmos expresan nuestro reconocimiento a Dios, y es para la predicación del evangelio, las ofrendas expresan nuestra gratitud a Dios. Por eso es que Dios no puso porcentaje para la ofrenda. ¿Correcto? La ofrenda es un acto de gratitud a Dios. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la parábola que Jesús... No, parábola, esto no es parábola. Eso es algo que ocurrió. Recuerdan que Jesús estaba en el templo y todos estaban dando diezmos y ofrendas. Estaban dando ofrendas. Y una viuda dio 2 blancas. Y Jesús estaba mirando y dijo: ¿ustedes ven? Esta dio más que todos. ¿Saben? Existe una manera o una moneda para el cielo, que no es el billete que nosotros tenemos. Es la moneda del amor, de cuánto soy capaz de dar, no para negociar con Dios, sino como gratitud y como acto de fe. Y esta viuda entregó todo lo que tenía. Miren, Dios no está mirando cantidades. Por ejemplo, si uno gana 100 y coloca 10, es una ofrenda. Otro gana 10 y coloca 5, yo no voy a estar diciendo quién dio más. Porque si digo quién dio más, quien va a dar más es aquel que dio solo 5, porque estuvo dando la mitad y el otro menos. ¿Correcto?